Bien, hemos estado dando algunas definiciones sobre todo la más importante que vimos la sesión anterior, fue la definición de grado de un vértice, ¿de acuerdo? A partir de los grados podemos hablar de dos tipos de vértices, además de los pares y de los impares. Estos son, vamos a dar un par de definiciones, solamente que necesito el lápiz adecuado. A ver, ahí va. Órale tú, ahí está. Definición. Sea V un vértice. Si V no tiene aristas incidentes, ajá, es decir, el grado de V, no, pero no es con delta, es con una D normal. El grado de V es igual a 0, entonces diremos que V es un vértice aislado, ¿de acuerdo? Es decir, pues, no hay arista que lo conecte y ya. Si el grado de V es 1, ¿sale? El grado de V es igual a 1, ¿sale? Entonces, V es llamado vértice colgante. En algunos textos también lo manejan como vértice pendular o péndulo, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con cómo se ve. En este caso, este tipo de vértices, los que tienen grado 1, pues se ven como, eh, como líneas, ¿de acuerdo? O como si algo estuviera ahí formando un pendiente, un colgante, o un péndulo, que es como se les llama, ¿de acuerdo? En este caso, ¿sale? Lo que tenemos aquí es este grafo, vamos a llamar al grafo G, porque pues, G es el nombre que acostumbramos a ponerle estos grafos. Y este de aquí no tiene aristas, entonces este vértice es un vértice aislado, ¿de acuerdo? Y en el caso del vértice que se encuentra acá, como solamente tiene una arista que lo conecte, pues el grado es 1. Entonces, en este caso, este es un vértice colgante, ¿vale? O también es un péndulo, porque pues o sea, cuelga de una sola arista. Todos los demás están conectados o tienen una incidencia de 2 o más. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Lo que podemos observar es que seguimos teniendo este vértice y este vértice son de grado impar, este es de grado 1, este es de grado 3, tenemos dos vértices de grado impar, ¿de acuerdo? Entonces, vaya, lo que tenemos son la forma en la que se ve un vértice aislado y la forma en la que se ve un vértice colgante, ¿vale? Insisto, es que si rotaran la figura como que se vería que está colgando ese vértice así. Me estoy sujetando solamente de una arista o algo así, ¿de acuerdo? Ustedes denme el avión, por favor. Ok, bien. De aquí, nosotros hemos definido
vértices, aristas, grafos, algunas propiedades de ellos. ¿Vale? Y como hemos abstraído el concepto de grafo de manera total, ¿de acuerdo? O sea, le estamos quitando posibles connotaciones o aplicaciones físicas, sino que nos estamos quedando solamente con los elementos, los vértices y elementos que los unen, que los llamamos aristas. Podemos tener muchos elementos o muchos grafos incluso que sean equivalentes entre ellos. Por ejemplo, si les diera este grafo, ¿sale? Digamos que este es el grafo G y este es el grafo H. Y este es el grafo J. La pregunta es, ¿son iguales o no son iguales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Estos tres grafos, el G, H y J, son iguales o no son iguales? Sí, ¿no? ¿Son iguales? Según yo sí son iguales. Bueno, en el J, en la parte en la que se hace la cruz, ¿también contaría como un vértice? ¿O No, solamente contaría? las bolitas. Se cruzan las Bueno. aristas, pero no cuenta como vértice. Aquí como que se nos antojaría decir que son tal vez no iguales, pero sí similares, ¿de acuerdo? O tal vez sí podríamos decir que son iguales. Pero, a ver, digamos que ahora tenemos este grafo. Ahora este es el grafo G. Y este es el grafo H. ¿Son iguales o similares o no hay nada que nos haga decir que sí lo son o que no lo son? Son similares, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Similares, sí. A ver, un último caso. Tenemos el grafo G. Y ahora tenemos el grafo por acá, este grafo H. Estos dos grafos son similares, son diferentes. ¿Y qué criterio están utilizando para decir que son similares? Tienen el mismo número de aristas. Ok, Dices, el mismo número de vértices. Sí, además a cada vértice le corresponden dos aristas. Ok. la Entonces, diferencia sería cómo se conecta nada más, ¿no? ok. A ver, Bueno, son similares más no idénticos. perfecto. Una de las cosas que vamos a definir en estos momentos es un concepto que se llama isomorfismo.
¿de acuerdo? Es decir, con la misma forma. Pero no es que sean exactamente iguales. Todos estos que vimos aquí son isomorfos. Pero ¿qué es lo que debemos de revisar para saber si si dos grafos son isomorfos o no? Lo que vamos a definir es que para que digamos que G es isomorfa a H, es decir, no tienen la misma figura, pero sí la misma estructura, ¿de acuerdo? Lo que vamos a revisar es primero que tengan el mismo número de vértices, ¿de acuerdo? Es decir, que tengan el mismo orden. Segundo, pues que tengan el mismo tamaño, ¿vale? Que tengan el mismo número de aristas y de vértices. Y tercero, que tú puedas crear una correspondencia uno a uno que preserve las relaciones. Es decir, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Este vértice y este vértice corresponden, eso significa que esta arista y esta arista se corresponden entre ellas, es decir, esta y esta se van a corresponder. ¿Sale? Tal vez esta con esta y tal vez esta de abajo se debe corresponder con la de aquí abajo. O tal vez al revés, dependiendo de las necesidades. ¿De acuerdo? Pero se deben de mantener las propiedades de incidencia entre los vértices y las aristas para que nosotros podamos decir que son isomorfos. Entonces, en este caso, ¿sale? Vamos a hacer la definición. Entonces, vamos a escribirla. Es un poco largo, pero la idea es la que les acabo de decir. Revisar las aristas, revisar los vértices y revisar las relaciones entre los vértices a las aristas que sean equivalentes en un grafo y en el otro. Entonces, definición. Sean el grafo 1 con el conjunto de vértices 1 y el conjunto de aristas 1 y el grafo 2 con su conjunto de vértices 2 y su conjunto de aristas 2. Si existe una relación 1 a 1 entre los conjuntos de vértices V1 y V2, ¿sale? Esa es una de las cosas. Que exista una relación 1 a 1 significa que tú puedes relacionar los vértices del conjunto 1 con los del conjunto de vértices 2. Por lo tanto, para que esa relación 1 a 1 exista, pues necesitas que tengan el mismo número de vértices. ¿De acuerdo? Coma. Si existe una relación 1 a 1 entre los conjuntos de aristas E1 y E2, que también esa relación 1 a 1, lo que nos está tratando de implicar en estos momentos es que tienen el mismo número de aristas, ¿sale? Ya tenemos el mismo número de vértices, el mismo número de aristas. Perfecto. ¿Sale? De tal manera que y en estos momentos lo que vamos a hacer es construir, ¿sale? La equivalencia entre las relaciones de los vértices con las aristas, ¿de acuerdo? De tal manera que si E I es una arista con vértices finales UI, VI en G1.
entonces la arista correspondiente EJ en G2 con vértices finales UJ, VJ, ¿sale? Son correspondientes con UI y VI respectivamente ¿sale? Para todas las aristas en G1, entonces G1 y G2 son llamados isomorfos. En resumen, es decir, G1 y G2 son isomorfos si tienen el mismo orden, el mismo tamaño y preservan las relaciones de incidencia. ¿De acuerdo? Eso es el isomorfismo. Suena bastante complejo. ¿De acuerdo? Pero no lo es tanto. Vamos a hacer un ejemplo con este. Porque son pocos vértices. Ahora, copiar. Vamos a llevarnos hasta por acá. Ahí está. Vamos primero a etiquetar los elementos. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. ¿Vale? E1, E2, E3 y E4. Y acá con otro color, tal vez verdecito. ¿Sale? U1, U2, U3 y U4. Y aquí vamos a llamarles F1, F2, F3. Ah, caray. Creo que etiqueté dos veces la misma. F3 y F4. En este caso, pues para como lo que nos dice el resumen, ¿sale? Primero, revisamos. Orden 4. Tamaño 4 para ambos, entonces eso se cumple. Ahora lo que tenemos que ver es que sea realmente isomorfos estos dos, es decir, que tengan la misma estructura. ¿De acuerdo? Para eso debemos de desarrollar una relación de equivalencia. La vamos a hacer en estos momentos visual.
¿Sale? Si E1 se corresponde con F1, podríamos decir que B1 se corresponde con U1 y B2 se corresponde con U2. Eso implicaría que la adyacencia de E2 con B1 tendría que ser equivalente a la de F2 con U1. Es decir, F2 tendría que ser adyacente en este sentido. Y por lo tanto, B3 tendría que corresponderse con U4. Es decir, B3 tendría que ser equivalente con B4 para que se preservaran las relaciones que tiene E2 con las de F2. Porque los vértices finales de E2 son B1 y B3 y los de F2 son U1 y U4. Eso significaría que este E4 tendría que corresponderse con F4 porque es la otra arista que es adyacente a U4 en este caso y aquí sería la otra arista que es adyacente a B3. Es decir, esta arista tiene que ser equivalente a esta. Pero si esas dos aristas son equivalentes, entonces este vértice tiene que ser equivalente a este. Y generalmente tú vas construyendo la relación de equivalencia hasta que al final llegas a encontrarte con una o dos aristas que tienen que ser concluyentes. ¿En qué sentido? La única arista que nos falta es E3 y debe de corresponderse con F3. Y si eso es correcto, entonces los vértices finales deben de ser los mismos. ¿Sale? Y pues por los colores que hemos utilizado, es correcto, porque E3 tiene como vértices finales al blanco y al gris, y en F3 tiene como vértices finales al blanco y al gris. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, desde el punto de vista gráfico, ¿sale? O desde un punto de perspectiva o de vista visual, es que no quería decir desde un punto de vista visual, pero pues esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Cómo se construye bueno, dudas con esto? ¿Preguntas? No, profe. No. Ok. Desde el punto de vista analítico, tendríamos que decir V1 se corresponde con U1, ¿vale? E1 se corresponde con F1, ¿sale? Si esto es cierto, entonces E1 que es V1 con V2 se corresponde con F1 que es U1, claro, porque este se corresponde con este, y entonces, ¿con quién se debe corresponder V2? Pues con el otro vértice final de E1, de F1, que es U2. ¿Sale? Entonces, de aquí, nosotros tenemos esta correspondencia. V2 con U2. Luego, para cómo lo fuimos construyendo, después hablamos de que E2 se corresponde con F2. E2 que tiene los vértices finales V1, V3, se corresponde con F2, que debe tener por un lado a U1. En efecto, F2 tiene por un lado a U1
Y V3 que aún no tiene relación o no tiene regla de correspondencia, debe de corresponder al otro vértice final de F2, que es U4. Entonces aquí su vértice final es U4. ¿Quiere la siguiente arista? Podemos trabajar con E3 si quiere. E3 corresponde con, bueno, E3 va del vértice 2, que el vértice 2 va con U2 y el otro, si ya tenemos esta con esta, entonces debe de ser E3 con F3. E3 que tiene vértices finales V2 y V4 con F3 que tiene vértices finales U2 ya, V2 ya tenemos su regla de correspondencia, que es U2. Ahora, ¿cuál es la otra regla de correspondencia? V4. V4 no la tenemos construida. V4 debe de estar asociado o debe de tener una regla de correspondencia 1 a 1 con el otro vértice final de F3, que es U3. U3. Y en este caso, pues nada, nos queda la última arista, que es E4 con F4. E4, que por un lado es, de aquí lo tenemos, V3, V4. Y F4, que de aquí es V3, V3 con U4, entonces uno de los vértices finales debe de ser U4 y V4 que es U3. Entonces aquí va un U3. Lo que debemos asegurarnos es que este último que faltaba, ¿sale? Este de aquí, en efecto tenga este elemento y este elemento como vértices finales. Y F4 tiene a U4 y a U3 como vértices finales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una relación 1 a 1 entre los vértices tanto de G como de H. Una relación 1 a 1 entre las aristas de G y las de H. ¿De acuerdo? Y tenemos una estructura donde se preservan las relaciones de las aristas con los vértices. ¿De acuerdo? ¿Sale? Esta es la relación entre los vértices, esta es la relación de las aristas y esta es la relación en la que se preservan las relaciones de incidencia. Esa era la palabra que estaba buscando. Aquí estamos mostrando cómo se preservan las relaciones de incidencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, por No, mi parte profe. no. Ok, yo creo que la próxima clase haremos otro ejemplo. Con eso comenzaremos la próxima clase. Y el isomorfismo es muy importante. Sobre todo en mapas, el isomorfismo nos ayuda a entenderlo mejor. Los diagramas eléctricos, ¿sale? Son una versión simplificada de lo que ustedes ven impreso generalmente en las tabletas eléctricas, ¿de acuerdo? Si es que ese es el nombre que reciben. No sé si ha notado que hay dos versiones del mapa del metro de la Ciudad de México. El bonito No, profe, no sabía. A ver, vamos a buscarlo. Y desde aquí se ve. Este es el mapa como que clásico, ¿de acuerdo? A ver, abrir imagen en una pestaña nueva. ¿Cuál es la idea de este mapa? Pues nos va indicando la localización de las diferentes estaciones. ¿Vale? El detalle es que, por ejemplo, la parte central se vuelve como que un pequeño desastre leerlo. ¿De acuerdo?
No, ese no es el que ando buscando, pero este sí. Pero está muy pequeño. Y creo que ese tampoco era. Ñam, 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 ñam. Creo que debe ser este. Abrir imagen una pestaña. A ver si está de buen tamaño. Ok. La idea de este, el problema es que aquí trae otras redes que no son. Pero la idea de este es que es más limpia su lectura, ¿de acuerdo? Sobre todo vean la parte del centro, ¿sale? Aquí nos marca las interconexiones entre las diferentes estaciones y en principio la lectura es más simple, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta intersección o estas intersecciones de aquí del centro son más fáciles de leer aquí. El mapa nos representa exactamente lo mismo, las estaciones del metro, ¿sale? Solo que ya no se basa en una estructura física, sino que ya se va a hacer una estructura más abstracta, pero al mismo tiempo más simple de entender. Que ese es el objetivo del isomorfismo. En algunas ocasiones nos trata de hacer una lectura más simple, ¿sale? De las cosas que estamos observando, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente isomorfismo aplicado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? Creo que no, profe. Todo quedó claro. Perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.